Hola, ¿cómo están, queridos? Bienvenidos, bienvenidos. Nos alegra de que este tiempo pueda estar con nosotros. Vamos a prepararnos para escuchar la palabra de Dios, para alabarle, para orar y poner este tiempo. Les comparto un versículo de la Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 8, dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Para continuar, vamos a orar. Vamos a orar y vamos a poner nuestro corazón, nuestra mente, para que Dios prepare todo este tiempo y podamos escuchar la voz de Dios. Oramos, nos dirige en oración nuestro hermano Joel Suárez. Adelante, hermano. Vamos a orar, hermano. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque podemos iniciar una nueva reunión, Señor, que podemos compartir, Señor, con los hermanos. Dios, gracias te damos, Señor, por cada hermano, Señor, que participa en nuestra iglesia. Gracias, Señor, por la reunión, la que también vamos a ver, Señor, cuando se expresa en tu palabra, Señor, en la persona que va a hablar. Dios, cuídalo y te pido para que dé sabiduría, Señor, la persona que hable, Señor, y bendice a cada hermano y a cada participación que pueda haber, Señor. Bendice las canciones para que nosotros podamos alabarte a ti, Señor. Cuídanos el resto de la noche. Yo te pido para que podamos tener un lindo día. Gracias, Señor, por todo. Bendícenos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Después de haber hablado con nuestro Dios, ahora nos disponemos para alabar y cantar con nuestro corazón. Vamos a cantar algunas alabanzas a nuestro Dios. El himno, qué maravilla, perdón recibí. Y luego, Padre te amo. Y luego, las cadenas de la muerte. ¿Sí? Vamos a preparar entonces, a disponer, a cantar, a alabar a nuestro Dios. Y de esta forma, preparándonos para la parte central de esta reunión. ¿Alabamos a Dios?
nuestro Dios. Qué bien se siente expresar nuestro agradecimiento y de ir preparando todo este tiempo para ahora, para este tiempo donde Dios nos va a hablar a través de su palabra, usando al hermano que nos va a compartir el mensaje de parte de Dios. Así que dispongámonos, preparemos nuestro corazón, nuestra mente para entender lo que tiene para decirte a vos, lo que tiene para decirme a mí, a cada uno de nosotros. El mensaje nos va a compartir nuestro hermano Jorge Parada. Adelante, hermano. Buenas noches, hermanos y amigos que están participando de esta reunión. Voy a tener el privilegio de compartir con ustedes el Evangelio de Jesucristo, el precioso Evangelio de Jesucristo. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19. Evangelio según San Lucas, capítulo 19. Vamos a leer una historia bastante conocida, ¿sí? Jesús, cuando se encuentra el Señor Jesús con Zaqueo. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, estoy leyendo el versículo 1 del capítulo 19, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía, a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo quisiera compartir, partiendo de este pasaje, ¿sí? Seguramente hemos escuchado mucho hablar acerca del Señor Jesús y este encuentro con Zaqueo. Pero yo quisiera hablar de cómo mira Dios nuestras vidas, cómo mira Dios al ser humano, partiendo de este encuentro entre Jesús y Zaqueo. Quisiera ver la mirada general de Dios a la vida de los seres humanos, ¿sí? ¿Y por qué esto es importante, ¿sí? A los que me están escuchando? Porque la Biblia enseña que el pecado, no sé si usted tomó en cuenta, dice allí, dice en el versículo 7, dice, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. En realidad la Biblia muestra que todos los hombres somos pecadores. Usted que me está escuchando allí y yo. No es que yo lo estoy tildando de nada, usted no es algo que digo yo, no conozco su vida, ¿sí? Pero Dios dice, ¿sí? En Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y el pecado hace que nosotros miremos la realidad circundante, la realidad que nos circunda, más la realidad de nuestra vida, de una manera absolutamente diferente a la de Dios. Aún, escuche bien lo que le voy a decir, aún los cristianos, aquellas personas que tienen ya a Jesús como Salvador, pueden cometer este error si no estudian la Biblia, si no profundizan en el pensamiento de Dios, si no están constantemente creciendo espiritualmente. Le voy a dar un ejemplo bíblico para que usted vea lo diferente que ve la realidad, las personas y Dios. Fíjese, Apocalipsis, no pierda por favor este pasaje, Apocalipsis capítulo 3, el último libro de la Biblia, lo vamos a encontrar rápidamente por eso, Apocalipsis capítulo 3, Apocalipsis capítulo 3 y versículo 17. Allí, si usted se fija en el versículo 14, mi Biblia tiene un título, el mensaje a la Odisea. Este es un mensaje que Dios trae a una iglesia, no voy a explicar mucho esto, pero que Dios trae a una iglesia que estaba en una ciudad que se llamaba la Odisea. Y fíjese cómo dice el versículo 17. Porque tú dices, los miembros de esta iglesia decían esto, fíjese, porque tú dices, yo soy rico
y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ellos decían esto, yo soy rico, de ninguna cosa tengo necesidad. Pero ahora fíjese la mirada de Dios. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La visión del hombre, tan distante a la visión de Dios. Y si usted está buscando a Dios con su vida, es tan importante que usted se acerque a la visión de Dios. Entonces yo voy a mirar en este pasaje que hemos leído en el capítulo 19, por favor, vuelva a Lucas 19, 3 miradas con las que Dios mira nuestras vidas. En primer lugar, versículo 7, vuelvo a leer. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Sí? Lo primero que quiero que usted sepa es que Dios lo mira a usted como un hombre. ¿Sí? A cada persona que habita este planeta, a mí, a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos, Dios nos mira como seres individuales, como hombres. Y aquí usted mira, había una multitud que seguía al Señor Jesús y Él posó su mirada en un hombre. No quiere decir que no miraba a los demás, no quiere decir que Jesús no amaba a los demás, pero después voy a decir algo más por lo que yo entiendo que posó la mirada en la vida de Zaqueo. ¿Sí? ¿Qué es un ser humano? ¿Qué es un hombre? Un ser humano, un individuo, es la calidad de ser único, insustituible e inconfundible. Usted es un ser único. No hay otro que replique lo que usted es. Yo no sé si usted sabe, ¿sí? Yo digo que es único, insustituible e inconfundible. Nadie puede sustituir. A mis hijos nadie los puede sustituir. Yo tengo 4 hijos, ¿sí? Cada uno de ellos es amado y profundamente querido y profundamente cuidado porque son insustituibles. No hay repuestos para la vida de las personas. Las personas son únicas, insustituibles e inconfundibles. Y digo inconfundible porque yo no sé si usted sabe que usted tiene la huella digital en su mano y esa huella es única. ¿Sí? No sé si usted sabe que la policía tiene nuestras huellas, por eso cuando usted va a sacar el documento le hacen poner la huella digital. Y si usted participara de un robo o de un asesinato, lo primero que busca la policía es las huellas, porque esas huellas pueden revelar al que cometió el delito. Así lo mira Dios, así lo mira Dios. El pasaje quizás más importante o más repetido, no sé si el más importante, pero el más repetido de las Escrituras es Juan 3:16. Y así Dios nos muestra esto. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó a todas las personas. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquella persona, aquel individuo único, insustituible, ¿sí? Inconfundible, ¿sí? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Usted tiene que tomar este mensaje que yo le estoy compartiendo de parte de Dios para usted de forma personal. Quizás está con 3 o 4 personas, pero usted debe mirarlo, este mensaje, como para usted. Dios busca a cada hombre. Dios mandó a su Hijo a morir por toda la humanidad, buscando a cada hombre. Pero para ir avanzando, ¿sí? No hacer tan largo este tiempo, lo segundo, Dios nos ve como hombres únicos, como hombres amados, por los cuales dio a su Hijo unigénito. Pero en segundo lugar, Dios nos ve a cada uno de nosotros como personas necesitadas. Dice el versículo 5, fíjese, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Tú necesitas, le dice Dios a Zaqueo, le dice el Señor Jesús a Zaqueo, tú necesitas que yo pose en tu casa. Y Zaqueo necesitaba esto. Yo no conozco la vida de Zaqueo y no conozco sus necesidades, pero vamos a deducir o vamos a inferir por lo que dice el pasaje, ¿sí? Que Zaqueo tenía actitudes
que lo hacían un necesitado, quizás no tanto físico, porque era un hombre rico, era un hombre pudiente, aunque quizás también físico, ¿sí? Porque él era muy peticito. Recuerda que en el pasaje leímos que tuvo que subir un árbol, y quizás eso lo frustraba. Muchas veces nuestro físico nos frustra, nos hace sentir que somos menos, o que podemos ser despreciados. Hay una figura actual que es el bullying, que habla de cuando una persona se toma de otra persona para ofenderlo, para presionarlo por algún defecto que encuentra en esa persona. Pero Zaqueo no solo tenía necesidades físicas, podemos inferir, sino que tenía necesidades emocionales, ¿sí? Era un ser despreciado por la comunidad en la que él vivía, ¿sí? ¿Por qué? Porque él era un publicano. No sé si usted sabe que el publicano era una persona que cobraba impuestos, era un judío, cobraba impuestos, pero no para Israel, cobraba impuestos para Roma. ¿Sí? Roma era la que tenía esclavizada en ese tiempo Israel. Y los que vivían con ellos, ¿sí? Los que vivían en la comunidad, los consideraban traidores, y no solo traidores, sino ladrones, ¿sí? Porque ellos muchas veces cobraban un plus, digamos, para quedarse con ese plus, aparte de lo que cobraban de impuestos para Roma. Y él mismo dice algo de esto, por eso decía que podemos inferir esto. Él dice en el versículo 8, una vez que Jesús comienza a satisfacer las necesidades que Zaqueo tiene, dice entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, o sea, le he robado a alguno, lo he trampeado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Podemos inferir que Zaqueo sentía ese rechazo social por su condición de cobrador de impuestos. Pero podemos inferir que él quizás sentía culpa en su corazón, porque él dice, bueno, voy a darle a los pobres parte de lo que tengo, y si alguien he defraudado se lo voy a devolver cuadruplicado. Y no sabemos cómo era la realidad familiar, quizás esto también permeaba y afectaba su vida familiar. Pero quería decirle que hay una necesidad, que es una necesidad vital. Quizás usted tiene las mismas necesidades que hemos nombrado de Zaqueo, o quizás usted tiene otras necesidades que necesita que Dios venga a satisfacer en lo profundo del corazón. Quizás son miedos, ¿sí? Quizás son culpas, quizás son pecados que usted comete, que se siente inseguro, temeroso. Pero hay una necesidad que tenemos todos los hombres, y es la necesidad frente a la eternidad. Un día Zaqueo iba a partir a la eternidad, y si partía en la condición que estaba, él iba a ser un hombre perdido, ¿sí? Pero si él podía encontrarse con Cristo, iba a poder partir a la eternidad sin temor. Fíjese que cuando nosotros vamos a la Biblia, ¿sí? La Biblia nos muestra lo siguiente. Vamos a abrir Eclesiastés capítulo 12. Vamos rapidito, ¿sí? Por favor, Eclesiastés capítulo 12. No pierda, por favor, el pasaje de Zaqueo, después del libro de Proverbios, ¿sí? Buscamos el libro de Eclesiastés, el último capítulo del libro de Eclesiastés, un libro extraordinario, ¿sí? No vamos a decir más que esto, ¿sí? Y fíjese cómo dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, ¿sí? Blas Pascal, un escritor, un científico famoso, él decía así: aunque la comedia sea hermosa, igual va a terminar con sangre. Él se refería a nuestras vidas, ¿sí? Aunque nosotros pasemos la mejor vida, ¿sí? Aunque tengamos todo para satisfacer nuestras necesidades, va a llegar un momento en la vida que es el drama. Va a llegar la muerte, van a llegar las enfermedades. Y esto es lo que está diciendo aquí, ¿sí? Dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. ¿Qué hacen los seres humanos por generalidad? Se acuerdan de Dios en el día malo. En la juventud están bien, entonces no se acuerdan de Dios y viven una vida quizás sin ningún tipo de privación, sin ningún tipo de límite, no pensando en Dios, no preocupándose por Dios, pero un día
tac, dolor, van al médico, vamos a analizar esto y empieza el temor, puede ser un cáncer, vienen los días malos, van a llegar, como decía Blas Pascal, llegará el drama a la vida, ¿sí? Y allí mucha gente se empieza a acordar de Dios, ¿sí? Y no que esté mal, pero sería bueno acordarnos de Dios en los días buenos, ¿sí? Pero fíjese cómo dice el texto, dice versículo 2 del capítulo 12 de Eclesiastés: antes que se oscurezca el sol y la luna y la luz, y la luna y las estrellas, vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la cárcel, se encorvarán los hombres fuertes, cesarán las muelas, porque han disminuido, se oscurecerán los que miran a las ventanas, ¿sí? Y dice el 6, para adelantar un poquito: antes que la cadena de plata se quiebre, se rompe el cuenco de oro, el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo. Y el 7 dice: y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio, ¿sí? Había una necesidad que tenía Zaqueo, una necesidad que tiene usted y que tengo yo frente a la eternidad. Va a venir el día del drama sobre nuestras vidas, y la Biblia nos aconseja con toda sabiduría en el libro de Amós, en el capítulo 4 y en el versículo 12: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Jesús veía a Zaqueo como un hombre, veía a Zaqueo como un necesitado, pero al final del texto dice así: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios nos ve a nosotros como hombres, nos ve a nosotros como necesitados y nos ve a nosotros como perdidos. Claro, quizás usted dice: no, yo no estoy perdido, Yo me levanté ayer a la mañana y fui al banco y no me perdí, salí de mi casa y encontré el camino y fui al banco, o fui al supermercado, ¿sí? O fui a hacer trámites, o fui al mecánico, llevé mi auto al mecánico y no me perdí. Claro, aquí no se refiere Dios. Dios utiliza la palabra perdido aquí, refiriéndose al hecho de que uno está perdido cuando no encuentra el camino a un lugar. Yo tenía un tío de mi mamá, pero en realidad nosotros también le decíamos el tío José, ¿sí? Y entonces yo vivía allí en Caseros, en la provincia de Buenos Aires. Yo era chiquito, y entonces él me sacaba a caminar, íbamos a caminar y dábamos una vuelta. A mí me parecían caminatas interminables, ¿no es cierto? Yo era chico y entonces no tenía esa capacidad tanto de caminar. Y siempre veíamos el Hospital Posadas, quizás usted escuchó hablar del Hospital Posadas, ¿sí? Que estaba, en esa época yo no tenía una claridad, pero que estaría unas 20 cuadras de mi casa. Y entonces siempre me decían: un día vamos a ir hasta ese hospital. Y bueno, y un día fuimos hasta ese hospital. Y cuando volvíamos, en un momento dado me dice: estoy perdido, ¿sí? Me llenó de pánico el corazón, ¿sí? No sabía cómo volver a mi casa. El tío José no sabía cómo volver a mi casa y yo me sentí desesperado en mi niñez. Bueno, después, gracias a Dios, encontramos, ¿sí?, la forma de llegar. Eso es lo que está diciendo aquí. El hombre está perdido, pero perdido de Dios, perdido del cielo. Por eso Jesús lo buscó a Zaqueo, para que ya no esté más perdido, para que ya no esté más perdido de Dios, no esté más perdido del cielo. Juan 14:6 dice así: Jesús dijo así, escuche: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Zaqueo encontró a Jesús, no está más perdido, encontró el camino, encontró la verdad, encontró la vida, encontró el camino al Padre. Y toda persona que encuentra a Jesús ya no se sentirá más perdido, porque ha sido hallado de Dios y ahora tiene una seguridad eterna. Si parte, como decíamos en el segundo punto, si le toca ir a la tumba, ¿sí?, sabe que ese no es su fin es el cielo. Dice la Biblia: la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor Jesús veía a Zaqueo como un hombre necesitado, como un hombre perdido, pero dejó de serlo
porque trajo a Cristo a su vida, trajo a Cristo a su casa y Dios transformó una vida y así puede transformar su vida. Yo le invito allí donde usted esté, o que le pida a alguien que le ha traído a la reunión en este día, que le ayude a hacer una oración sencilla, pidiéndole a Cristo, agradeciéndole a Cristo, diciéndole gracias porque me ves como alguien importante, individual, gracias porque viste mi necesidad, gracias Señor porque me viste perdido y me viniste a buscar para que yo pueda tener vida eterna junto a ti. Haga esa oración y sea salvo. Hemos escuchado la palabra de Dios. Ahora, vos y yo tenemos que tomar una decisión. ¿Qué decisión? ¿Vamos a hacerle caso a lo que Dios dice? ¿O vamos a hacer oídos sordos? ¿Vamos a darle la espalda? ¿O vamos a abrir nuestro corazón y entenderlo y recibirlo en nuestra vida? Es nuestra decisión. Tenemos una vida eterna, pero tú decides dónde pasarla. Querido, qué bueno. Vamos a terminar, vamos a hacer este cierre con una oración a cargo de nuestro hermano Adolfo Ebenau. Adelante, hermano. Señor, te queremos agradecer por este tiempo especial. Gracias, Padre, porque cada uno de sus casas puede tener la oportunidad de escucharle tu palabra, el privilegio de recibirla, de poder adorarte, de poder servirte y a través de este medio, Señor, poder especialmente escuchar tu voz. Queremos agradecerte por el tiempo de reunión, agradecerte, Señor, por tu palabra que llega a lo más profundo del corazón y en los hogares, en la intimidad de cada hogar y en la intimidad de cada persona. Pedirte, Señor, tu misericordia, tu gracia se esté manifestando en la vida y en la familia de cada uno. Pedimos, Señor, por el alcance de tu palabra que fue anunciada y agradecerte por este momento tan bueno de haber compartido. Gracias por estar obrando y estar presente con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos llegando al final, pero quiero recordarte, nosotros aparte de esta reunión virtual que estamos teniendo, te quiero decir que en forma presencial estamos teniendo la reunión de la Cena del Señor, los domingos, 8:30. Todo domingo, obvio, hay que ir con el cuidado, el barbijo y el cuidado que debemos tener por este tiempo. Y los miércoles en el templo también en forma presencial a las 20 horas. Y en forma virtual, a través del canal de YouTube Hice Andresito, todos los días va a haber devocionales y los sábados, por ahora, en forma virtual. Así que todos los sábados a las 20 horas también vas a poder, como hoy, hemos compartido este tiempo hermoso. Bueno, que Dios te bendiga, que tengas una buena semana. Ya sabes, comparte lo que has recibido, no te lo guardes para vos, no te calles, ¿sí? Comparte lo que Dios tiene para vos y de esta forma disfruta de esta vida con Él. Que tengas una muy buena semana y Dios te bendiga.